Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. El día de hoy te invitamos a que te sirvas un buen café, como lo estamos haciendo nosotros, en esta taza mágica, porque va a tener su punto y vas a ir viendo y descubriendo el logotipo de nuestro programa. Vamos llevando a nosotros una secuencia y en cada sesión abordamos una letra del alfabeto bíblico con la cual nos acercamos a un concepto. El día de hoy la letra es la letra N y la palabra es Nazaret. Y con el término Nazaret nos vamos a acercar a la vida de Jesús, vamos a acercarnos al concepto de lo que es el lugar de origen de Jesús, Nazaret. ¿Dónde queda ubicada la ciudad de Nazaret según la Biblia? ¿Qué encontramos en ella? ¿Cuántas veces aparecen en la Sagrada Escritura? ¿A qué hacen referencia? ¿Por qué a Jesús se le llama el Nazareno? ¿Qué aportación va a hacer la ciudad de Nazaret respecto a los evangelios y al libro de los Hechos de los Apóstoles? Todas estas preguntas que podemos tener, te invitamos a irlas respondiendo a lo largo de nuestro programa. De manera que vamos a acercarnos a conocer el lugar de origen de Jesús. Vamos a empezar con el origen de la palabra. ¿Qué significa la palabra Nazaret? Ha pasado a la historia, tenemos 2000 años hablando de este lugar, conociendo el lugar como tal. Es el lugar de la familia de Nazaret, es el lugar donde se da la anunciación, es el lugar donde Jesús creció, donde posiblemente José trabajaba de constructor, de carpintero, y vamos a encontrar que es el punto de referencia de Jesús, Jesús de Nazaret. Recuerden que es el pueblo el que lo identifica a Jesús como parte de su origen. Y entonces vamos a encontrar que la palabra Nazaret viene siendo una palabra griega. La palabra aparece por primera vez en los evangelios, especialmente en el evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 22, donde dice: así se cumplió lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Es la primera explicación de la identidad de Jesús. Jesús de Nazaret será llamado Nazareno. Fíjense cómo San Mateo, que es un evangelio que fue escrito especialmente para los paganos, explica el por qué va a ser llamado así, por qué va a ser llamado Nazareno. Y entonces San Mateo dice: para que se cumplieran las profecías. Como diciendo, el pueblo judío entiende muy bien que Jesús es de Nazaret, porque ya los profetas habían anunciado que se llamaría Nazareno. Es una manera como San Mateo va enseñándonos a ir descubriendo que se están cumpliendo las profecías en la persona misma de Jesús. Sin embargo, el término Nazaret, vamos viendo su origen hebreo, porque estamos hablando de la palabra Nazaret como una traducción del hebreo al griego. Por eso decíamos, es una palabra griega. Pero desde el punto de vista hebreo, la palabra Nazaret hace referencia a los escritos rabínicos que van a hacer alusión a Jesús. Y entonces vamos a encontrar este término en el Nuevo Testamento, que va a aparecer 15 veces. Fíjate bien, la palabra Nazaret va a aparecer en los evangelios 14 veces y una vez en los Hechos de los Apóstoles. De manera que tenemos 15 apariciones en el Nuevo Testamento de la palabra Nazaret. Pero nos vamos al origen hebreo. ¿Qué significa Nazaret en hebreo? Recordemos que la palabra la toma San Jerónimo en la traducción que va a hacer de la Biblia, y posiblemente la palabra hebrea era Nazer. La palabra hebrea de Nazaret era Nazer, transcrito como nacer, fíjate bien, que significa brote, en alusión a las profecías de Isaías. En la profecía de Isaías decía: brotará, nacerá. Fíjate la palabra nacer, Nazaret, cómo se va relacionando incluso en el español.
Las diferencias del vocablo que va a usar el profeta Isaías hace alusión a lo siguiente. Hace alusión primero a una expresión mesiánica. El Mesías será el brote de Israel. El Mesías será el retoño de Israel. Un vástago resurgirá en Israel. Una rama, una flor. Todo esto que llamamos las profecías de Isaías están en el término nacer o Nazaret. De manera que Nazaret se traduce como retoño, como vástago, como rama, como flor o como renuevo. Fíjate qué interesante la palabra nacer. Va a convertirse en Nazaret. De manera que Nazaret implica retoño, vástago, nacer. Encontramos en el Nuevo Testamento 15 aportaciones, 15 apariciones, 15 veces encontramos la palabra Nazaret. Te invito para que hagamos este recorrido mientras hacemos un buen gusto del café. Café con sabor a Biblia. ¿Qué vamos a descubrir nosotros hoy? Empezamos con la primera. Yo te voy a invitar para que, si gustas ir apuntando o tomando nota, las 15 apariciones de la palabra Nazaret de manera organizada. Es decir, vamos a irnos saltando de los evangelios, pero quiero que tú veas cómo va apareciendo la palabra Nazaret en los distintos episodios de la vida de Jesús. Recuerden que la palabra Nazaret y el lugar de Nazaret va a tener importancia por Jesús de Nazaret. Haciendo un poco de historia, yo te tengo que decir que la palabra Nazaret hace referencia a un pueblo que en tiempo de Jesús era un pueblo muy pequeño, de unas 400 personas, que después de la destrucción de Israel en el año 70, este pueblo desapareció casi por completo. Y tenemos que reconocer lo que pasados los años fueron los peregrinos cristianos quienes fueron descubriendo dónde quedaba Nazaret. Hasta el día de hoy Nazaret es una ciudad que está al norte de Galilea y es una ciudad muy prolífera, de mucho crecimiento, con mucho desarrollo, donde el 60% de la población va a ser de religión musulmana y solamente el 40% va a ser cristiano. En ese lugar de Nazaret hay muy poca población judía. La mayoría actualmente son musulmanes o cristianos de distintas denominaciones, ya sean cristianos armenios, cristianos ortodoxos, cristianos católicos o cristianos protestantes, pero solamente es la minoría. Hago esta referencia para poder ahora sí entrar en el contexto de las 15 apariciones de la palabra Nazaret en el Nuevo Testamento. La primera, empezamos con la Anunciación. El libro de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26, nos va a decir lo siguiente: al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este es el primer texto que encontramos en la Anunciación. Fíjate cómo San Lucas describe la ubicación de Nazaret. Primero es una ciudad de Galilea. Si no tenemos nosotros una imagen geográfica de dónde queda Galilea, tenemos que imaginarnos el país de Israel y tenemos que dividirlo en 4 partes. La parte sur es donde está Belén. La parte norte es donde está Galilea. Galilea es una región amplia que va a costear con el mar Mediterráneo y que va a tener límites con Jordania. Actualmente hacia el norte va a tener límites con Siria y al sur con la Cisjordania o con Palestina. Ahí es la región de Galilea. Dentro de las comunidades de Galilea vamos a encontrar Caná de Galilea y vamos a encontrar Nazaret de Galilea. En ese lugar es donde va a presentarse el ángel Gabriel a una joven llamada María. Fíjate qué curioso, dice, en una ciudad de Galilea.
El concepto de ciudad que entendemos nosotros hoy en día es como de una metrópoli. En tiempos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, una ciudad no era una metrópoli, era una población. De manera que Nazaret posiblemente era una población de unas 400 personas. Es para poder decir, era un lugar muy chico. No era la gran metrópoli de Jerusalén. Era un pueblo, 400 personas. Y ahí es donde se presenta el ángel Gabriel. Qué interesante cómo San Lucas hace la presentación de la Anunciación en Nazaret. Al día de hoy, la ciudad de Nazaret tiene una basílica muy grande, que la conocemos como la Basílica de la Anunciación, donde la arqueología ha encontrado, porque ha excavado bajo esa basílica, lo que debió haber sido la casa de María. Y tenemos que decirlo que a un lado de la casa de María se encontraba la sinagoga. Por tal motivo asociamos mucho la vida de la familia de María con la vida de la sinagoga de la comunidad. Si eran 400 personas las que vivían en Nazaret, no debió haber sido una ciudad extendida, sino más bien una ubicación geográfica donde la mayor parte de la gente vivía en torno a la sinagoga. Se ha descubierto también el pozo de Nazaret, que se conoce actualmente como el pozo de María. Y es posiblemente ahí el lugar central, recordando que los pueblos siempre tenían en el centro el pozo donde la gente iba a tomar el agua. Por ese motivo, muchos años se creyó que la anunciación de la Virgen, que le hacía el ángel Gabriel, había sido en el pozo. Si ustedes y yo vemos algunas pinturas de la época del Renacimiento, vamos a encontrar muchas imágenes de la anunciación del ángel en un pozo. Y decimos, bueno, pero ¿por qué en el pozo? Porque se creía que en el pozo había sido la anunciación. Actualmente, y gracias a la investigación de la arqueología bíblica, sabemos que hubo una casa donde está el santuario actual de la Anunciación, donde posiblemente era la casa de María, pegado a una sinagoga, la sinagoga posiblemente pegada a lo que se conoce como el taller de San José, y a un lado del taller lo que conocemos como el pozo de María. Es muy interesante ir a Nazaret, porque aunque la inmensa mayoría de la población es musulmana, los musulmanes también veneran y reconocen a María como madre del Maestro Jesús. Y ellos también reconocen el pozo de María. De tal manera que en el centro de Nazaret está el pozo de María. Y aquí es la primera aparición de la palabra Nazaret en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Segunda aparición, ¿en dónde más se presenta la palabra Nazaret? La vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice San Lucas continuando con su narrativa? Dice entonces, hablando del censo, ustedes y yo sabemos que hubo un censo en el nacimiento o en torno al nacimiento de Jesús. Y San Lucas dice, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David. Fíjense, cuando hacen referencia al censo, que si nos apegamos a la historia, se cree que fue en tiempos de Herodes el Grande, que fue posiblemente en un tiempo de transición, cuando el pueblo romano pidió un censo. El censo se pedía para saber cuántos habitantes había, y a la gente se les pedía que fueran a su lugar de origen. Por eso hoy vuelve a aparecer en el libro de San Lucas, Nazaret, como el lugar donde vivía José y María, pero que no era José oriundo de Nazaret. Y es muy importante entender esto, porque José era de Belén, y Belén queda en la región de Judea. Por eso San Lucas escribe el Evangelio para los paganos, concretamente para la cultura griega. Y entonces los griegos no sabían dónde quedaba Belén y dónde quedaba Nazaret.
Nosotros que estamos estudiando la Biblia, posiblemente hoy sea la primera vez que diga, ¿y dónde queda entonces Belén? ¿No está muy pegado a Nazaret? ¿Qué tan distante es Nazaret de Belén? Y yo le tengo que decir que son más o menos unos 300 kilómetros de Nazaret a Belén. Nazaret está en el norte de Israel, Belén está en la parte sur. De manera que Belén está muy pegado a Jerusalén. Dista mucho de Nazaret. Por eso, para ir al censo, José y María tuvieron que ir hasta Belén porque José era de la familia de David. De manera que José debió haber sido pastor, porque la gente de Belén en su mayoría se dedicaba a ser pastores. Por eso cuando nace Jesús vamos a encontrar que los ángeles anuncian a los pastores. Era como el origen del trabajo, de la vida de la gente de Belén. Y entonces José y María van a Belén dejando su ciudad de Nazaret. Lo cual nos da a entender que la Biblia nos deja muy claro, no eran oriundos de Nazaret. Su origen era en Belén, pero vivían en Nazaret. Actualmente las investigaciones arqueológicas nos llevan a pensar que José trabajaba de constructor, de carpintero, en Séforis, que era una ciudad muy cercana a Nazaret y que era posiblemente ahí donde vivía José junto con muchos judíos, y de ahí se desplazaban a trabajar en Séforis en la construcción, o posiblemente de ahí se desplazaban a Cesarea Marítima a construir barcos o construir las plataformas para poder hacer templos, o posiblemente de ahí se movían a Mar de Galilea o a Tiberíades también a construir barcas. De manera que la ubicación de Nazaret es una ubicación muy estratégica para el tipo de trabajo que tiene José. Tercera aparición de la palabra Nazaret en el Nuevo Testamento. Hace referencia a la Sagrada Familia. El texto sigue siendo San Lucas, capítulo 2, versículo 39. Y dice así: así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Fíjate qué interesante, San Lucas va describiendo que después del censo, Jesús nace en Belén, lo presentan en el templo, después de que la profetisa Ana y Simeón hacen alusión a Jesús como Mesías, viene este texto que acabamos de escuchar donde dice, así que cumplieron todas las cosas según la ley. María y José como cumplidores de la ley. A ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Y el profeta lo va a decir de una manera muy clara, porque este niño será luz del mundo. Será el resurgimiento de muchos en Israel. Y ahí vamos a escuchar la palabra resurgimiento como el brote. Recordemos que la palabra resurgimiento, brote, se dice Nazaret, Nazaret, nacer, que viene siendo la palabra Nazaret. Y entonces San Lucas va a decir, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Vuelve otra vez San Lucas a colocar a la familia sagrada o a la Sagrada Familia en Nazaret. A diferencia de San Mateo, que después de la presentación de Jesús en el templo, la familia de Nazaret o la Sagrada Familia se va a Egipto por la persecución que tienen de Herodes. Pero San Lucas dice que después de que cumplieron con todo lo prescrito por la ley, subieron a su ciudad de Nazaret. Esta es la tercera aparición de la palabra Nazaret en la Biblia. Seguimos todavía con la infancia de Jesús. Vamos a la cuarta aparición de la palabra Nazaret, y hace referencia al domicilio de Jesús, de dónde era, dónde vivía, cuál era su ubicación. San Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 2, versículo 23, nos va a decir, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera el oráculo de los profetas,
será llamado Nazareno. Con esta frase empezamos nosotros este momento de reflexión, para que se cumplieran las Escrituras. San Mateo le da mucha importancia, porque este Evangelio de San Mateo está escrito a los judíos, que los judíos sepan que Jesús, el que murió en la cruz, su origen era de Nazaret. Y entonces las profecías ya lo habían anunciado muchos años antes, de que iba a ser llamado Nazareno. Todavía hasta el día de hoy en las investigaciones de la Sábana Santa se ha descubierto hace muy poco que a los lados del rostro de Jesús, con la aplicación actual que se ha hecho para la investigación, encuentran el nombre Nazareno. Si a ti te gusta mucho lo que es la investigación, como me gusta a mí, vas a buscar en las páginas de internet donde la última investigación de la Universidad de Padova, Italia, ha descubierto que a los lados del rostro del hombre de la Sábana Santa, que así se le llamó por muchos tiempos, el judío de la Sábana Santa, ahora tiene un nombre, porque en las partes laterales del rostro dice Nazarenus, para poder decir, ese hombre era Jesús Nazareno, el nombre con el cual se le identifica su origen, su ubicación, su domicilio. Va a ser llamado Nazareno. El quinto momento en el cual aparece la palabra Nazaret en la Biblia del Nuevo Testamento está en el Evangelio de San Lucas y hace referencia a la infancia de Jesús. ¿Dónde creció Jesús? Miren, la Biblia nos dice que nació en Belén. Otros textos bíblicos nos van a decir que la familia de Nazaret pasó a Egipto. A la muerte de Herodes van a regresar de nuevo a Nazaret. Pero San Lucas nos va a decir en el capítulo 2, versículo 51, dice, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Hace referencia a la infancia de Jesús. ¿Dónde vivió Jesús su infancia? En Nazaret. Por eso vamos a entender que Jesús creció en la sinagoga de Nazaret, trabajó con José en Nazaret o en los pueblos en torno a Nazaret. Por eso debemos de entender de que fue Jesús ya siendo adulto a las bodas de Caná, porque Caná de Galilea y Nazaret son lugares que están muy cercanos. Lo más seguro que tenían familiares en Caná de Galilea. O en Séforis, esa ciudad nueva que acaban de descubrir, que es del tiempo de Jesús. Entonces Jesús su infancia lo vivió en Nazaret. Bajó con ellos y vino a Nazaret. Vivió sujeto a ellos. Siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿y qué pasó con la vida privada de Jesús? Porque conocemos a Jesús que lo presentaron al templo, muy pequeño, a los 40 días de nacido. Y después dice el texto bíblico que a los 12, 13 años va a ser su mayoría de edad y sube al templo con José y María. Se quedó ahí con los maestros de la ley conversando. Llevaban ya 2 días de camino en la caravana y no encontraban a Jesús y lo buscan en Jerusalén y lo encuentran en el templo. ¿Se acuerdan de aquel texto donde dice, por qué se preocupan? Cuando María le dice, tu padre y yo estamos angustiados. Y la respuesta de Jesús es, ¿y por qué se preocupan? ¿Que no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Y ahí es donde aparece este texto, donde dice, y subió con ellos a Nazaret, y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Siguió creciendo en estatura, sabiduría y gracia a los ojos de Dios y de los hombres. Este texto nos hace referencia a que Jesús creció en Nazaret. No podemos decir que vivió siempre encerrado en Nazaret. Podía haber trabajado con José como constructor de caminos, constructor de casas, constructor de puentes, como carpintero, en Cesarea Marítima, en Caná de Galilea, posiblemente en Tiberíades o en Séforis. Todos esos lugares eran lugares de gran desarrollo y de construcción. Por eso la ubicación de Nazaret para José era
muy importante. Era una comunidad judía que vivía en torno a la sinagoga y que de ahí podían salir a trabajar a los lugares paganos donde los judíos no acostumbraban vivir, porque no se mezclaban con paganos. Por ese motivo era muy importante, y es muy importante para nosotros que estudiamos la Biblia, saber por qué vivían en Nazaret. De Jesús no sabemos nada desde los 12 años hasta su vida adulta, hasta los 30 más o menos. Y es donde decimos, ¿qué pasó con esa vida oculta de Jesús? Pues lo que pasó seguramente es de que fue trabajador, trabajó junto con José, que posiblemente José murió en esa época, porque ya no vemos a José que aparezca en ninguna parte más del Evangelio. Y entonces lo que nosotros llevamos a pensar es, posiblemente José murió en ese tiempo. Vamos a la sexta aparición de la palabra Nazaret en el Nuevo Testamento, y es en el bautismo de Jesús. Dice el texto bíblico de San Marcos. Ahora ya vamos a San Marcos. Ya vimos San Lucas, ya vimos San Mateo, ahora vamos a San Marcos. Capítulo 1, versículo 9. Y dice así: y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Para San Marcos, que posiblemente San Marcos es el secretario de San Pedro, San Marcos ubica inmediatamente en el primer capítulo del Evangelio, en el versículo 9, ¿cuál es el origen de Jesús? Después de hacer un árbol genealógico, lo ubica. Él viene de Nazaret, directito de Nazaret al río Jordán. Vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. La ubicación del río Jordán es importante porque el río Jordán baja desde la parte del Líbano y termina en el Mar Muerto. Jordán significa lo que baja. Cuando hablamos del río Jordán, es un río que baja de las montañas frías del Líbano y termina en el Mar Muerto, un mar salado. Qué interesante que en ese caminar, ahí el Bautista predicaba, y ahí el Bautista fue donde presentó a Jesús como el Hijo de Dios. ¿De dónde viene Jesús, el Hijo de Dios? No viene del cielo, no se apareció de la nada, tiene un origen humano divino, porque sabemos que es Dios. Y ahí es la epifanía del Bautista, que dice: vi los cielos rasgarse, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien tengo mis complacencias. Y ahí aparece por primera vez el origen. Viene desde Nazaret de Galilea. Y en todo eso nos va a ubicar a nosotros, estudiosos de la Biblia, en darnos cuenta que Jesús viene de Galilea y viene de Nazaret. Séptimo punto donde aparece la palabra Nazaret en el Nuevo Testamento. Hace referencia al pueblo de Jesús. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Ustedes y yo debemos saber por la Biblia que nos lo va a decir, movido por el Espíritu Santo después del bautismo, lo condujo al desierto. San Mateo nos va a decir que tuvo las tentaciones mesiánicas en el desierto. Y superadas las tentaciones del desierto, Jesús regresa a su pueblo. Y entonces es el punto que vamos a ver hoy. Dice San Lucas en el capítulo 4, versículo 16. Dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer el texto del profeta Isaías. Fíjense, qué clara es la explicación de San Lucas. Llegó a Nazaret. Y lo pone muy claro para que no se nos confunda, donde se había criado. Ahí era el punto de Jesús. Por eso no le llaman Jesús de Belén, le llaman Jesús de Nazaret, porque ahí se crió, ahí trabajó, ahí creció, ahí hizo su vida. La gente del pueblo, si eran 400 gentes en tiempo de Jesús, claro que todos debían de haberlo conocido. Por eso en ese episodio, cuando lee el texto de Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva, era como decir la declaración pública de decir: yo soy el Mesías. Porque Jesús ahí dice:
eso que se ha leído hoy se ha cumplido en mí. Y entonces la gente se cuestiona, ¿qué no es este el hijo de José, el hijo de María? ¿No viven con nosotros sus hermanas? ¿No son nuestros parientes los que viven con nosotros? ¿De dónde viene tanta sabiduría? Y empiezan a hacerle muchas preguntas a Jesús. Otro texto bíblico nos va a decir que la gente de Nazaret no creyó en él. Lo quiso ver solamente como humano y no vio la dimensión divina. Y ahí no pudo hacer milagros. En otro texto nos va a decir que la gente lo expulsó de la sinagoga y fue tras de él con piedras para despeñarlo. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en Nazaret, ves tantos cerros donde está ubicada la ciudad de Nazaret, que luego te pones a pensar de qué lugar quisieron despeñar a Jesús. Porque la Biblia nos dice que la gente no creyó en Jesús y lo quisieron apedrear y despeñar. Otro texto va a decir es tirarlo al abismo. Pero Jesús, dice el texto bíblico, entre ellos se les escapó. Qué interesante descubrir que aunque era del pueblo y aunque todo el mundo lo conocía y leía todos los sábados el Shabbat, el texto bíblico, como era su costumbre hacerlo, sin embargo la gente no lo quiso ver como Dios. De ahí que Jesús va a decir, nadie es profeta en su pueblo. Todo esto nos ayuda a pensar porque la escena bíblica está en Nazaret, donde se había criado, pero donde la gente no lo quiso ver como Dios. Pasamos al octavo punto, donde aparece la palabra Nazaret en la Biblia, y es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 46, y va a hacer referencia a los discípulos. Dice San Juan, Felipe se encontraba con Natanael y le decía, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Es interesante la confrontación que hace Natanael y Felipe, porque dice, hemos encontrado al Mesías, es el hijo de José, el de Nazaret. Como que era bien ubicado quién era José para distinguirlo de otro José. Recuerden que la palabra José es muy común en el pueblo judío, pero este era el José de Nazaret, que tiene un hijo que se llama Jesús, y es Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret es el Mesías. Fíjate la respuesta que da el apóstol, dice, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Todo el mundo esperaba que el Mesías surgiera de Jerusalén, la gran ciudad, donde estaba la escuela de Giliel, la escuela de Gamaliel, las grandes escuelas rabínicas. Entonces el Mesías debió haber sido un gran rabino que tenía una gran sabiduría y que tenía que venir de la capital. Pero resulta que Jesús viene de un pueblo del norte, de provincia, de 400 personas, donde no hay una vida pública, donde no hay una gran trascendencia, donde no hay un teatro, donde no hay un gran templo. Es un caserío, 400 personas. Estamos hablando de un caserío. Por eso el apóstol dice, de Nazaret puede haber algo bueno. Como diciendo, es un ignorante que no ha de saber leer, que no ha de saber hablar en público, que no se sabe defender, que no conoce de la Biblia. Todo eso quiere decir, puede salir algo bueno. Y la respuesta que le da el discípulo es, ven y lo verás. Como diciendo, tú cerciórate, no te dejes guiar por el prejuicio, comprende, encuéntrate con él y te darás cuenta que es el Mesías. De igual manera, en el tiempo actual tenemos esta gran deficiencia. Decimos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos puede enseñar la Biblia? ¿Qué podemos nosotros? Y se nos olvida que la gran sabiduría de Dios está en la experiencia que tengamos con Él. Por eso los temas de Biblia no son solamente para entenderlos, es para que nos acerquemos a conocer a Jesús. Ven y lo verás. Pasamos a la novena aparición del término Nazaret en el Nuevo Testamento.
y hace referencia a la vida pública de Jesús. Lo encontramos en San Mateo, capítulo 21, versículo 11, y dice así: y la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La gente, cuando conoció a Jesús, vio sus milagros, vio cómo resucitaba muertos, vio cómo les hablaba las bienaventuranzas, vio cómo iba formando el reino de Dios en la tierra. La gente quedaba admirada. Decía: este hombre habla como quien tiene autoridad, no habla como los escribas o los fariseos. Este hombre convence. Y este hombre es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Como para que no lo confundamos, no es de Roma, no viene de Grecia, es de Nazaret. El origen de Jesús, aunque era un origen de un pueblo que no pintaba en el mapa, resulta que Jesús nunca se avergüenza ni hace a un lado su origen. Es conocido como el Nazareno, el que viene de Nazaret. Encontramos la 10ª aparición de Jesús. Es el reconocimiento. ¿Cómo reconoce el pueblo judío a Jesús? Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 34. Y dice de la siguiente manera: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Este reconocimiento lo hace un endemoniado. El contexto bíblico es donde un hombre que está en la sinagoga confronta a Jesús y le dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Y lo ubica bien, como diciendo: yo sé quién eres, sé de dónde procedes, sé de dónde vienes. Es una manera como de avergonzarlo, porque de Nazaret, ya lo decía el apóstol, no puede venir nada bueno. Ya sé quién eres, de dónde vienes, eres de un pueblo. Como diciendo: tú no tienes la sabiduría de los hombres sacerdotales de Israel o de Jerusalén. No eres un saduceo, no eres un hijo de sacerdote. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú. Y aquí viene la profesión de fe: el Santo de Dios. Y entonces asocia este personaje bíblico a Jesús de Nazaret con el Santo de Dios. Es la primera vez que se empieza a conformar este vínculo. Jesús de Nazaret, el hombre, es también Dios. Es el hombre Dios. Hasta el siglo IV, el concilio de Calcedonia va a poder decir que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Por eso vamos a ver en muchas imágenes del arte cristiano al Cristo Pantocrator, que va a tener esta imagen donde hace una profesión de fe, que Jesús mismo dice sus dos naturalezas, humana y divina, y las tres dimensiones de las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando vemos nosotros un ícono, un Pantocrator, un Cristo que está con esta postura en sus dedos, es porque está haciendo la profesión de fe. La dimensión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la profesión de fe, que es hombre y Dios verdadero. Todavía la Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy hacen este signo. No hacen el signo de la cruz, hacen el signo de juntar los tres primeros dedos para poner la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la profesión de Jesús, profesión cristológica: hombre y Dios verdadero. Y ellos se persignan así. Así lo hace la Iglesia Ortodoxa. Pasamos al 11º punto del nombre Nazaret en el Nuevo Testamento. Y es como su lugar de origen. San Marcos, en el capítulo 1, versículo 24, nos va a decir: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Si ustedes prestaron atención, el mismo texto de San Lucas es el mismo texto de San Marcos, porque recordamos que son evangelios sinópticos, son los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Y los que estudiamos la Biblia sabemos que el primer evangelio en el cual se orientan los otros dos es el evangelio de San Marcos. Y San Marcos es el que dice este texto del endemoniado, que reconoce que Jesús es de Nazaret.
Por eso Mateo, Marcos y Lucas van a tener muchas experiencias evangélicas y muchos escenarios bíblicos similares. Pasamos a la 12ª aparición de la palabra Nazaret, y es una profesión de fe. Está en San Marcos capítulo 10 versículo 47 y versa así: al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. En esta profesión de fe, San Marcos presenta el origen de Jesús, al enterarse que era Jesús de Nazaret. Como para que no se confunda con otro, es Jesús de Nazaret. Pasamos al 13º momento de Nazaret en la Biblia, y es la negación de Pedro. Vamos a ponernos en el contexto. Jesús le dice que lo va a negar 3 veces, y Pedro le dice que eso no va a suceder. Y cuando pasa Jesús, que lo llevan del Sanedrín con Pilato, San Marcos nos narra lo siguiente, dice: y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Es aquella mujer que le pregunta a Pedro si él era discípulo de Jesús, y Pedro dice que no. Y la segunda vez dice: sí, si tú hablas como él. No, dice Pedro, yo no lo conozco. Y en la tercera dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Y es ahí cuando Pedro llora y el gallo canta. Interesante ver que la mujer identifica a Jesús como Jesús de Nazaret, aunque Pedro, que sabe perfectamente quién es Jesús y de dónde es, Pedro lo niega. Vamos a la 14ª aparición, ya estamos en la resurrección. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 6, dice: pero él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Aquí encontramos de nuevo el texto de Jesús de Nazaret, el mismo ángel que se presenta a las mujeres que van a ponerle perfumes aromáticos a Jesús. Les dice: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret. Y esto es importante que lo reflexionemos. ¿Por qué? Porque muchos decían que Jesús no había resucitado, y el ángel dice: a Jesús de Nazaret, como diciendo, el resucitado es Jesús de Nazaret, no es otra persona, no se confundan, no está aquí, ha resucitado, para que tampoco haya confusión, porque puede haber sido la tumba de otro nazareno. Por eso dice San Marcos: Jesús de Nazaret, el crucificado. Ahora que nosotros estudiamos la sábana santa, que vemos que a un lado dice nazarenos, solamente a los que eran crucificados se les ponía el nombre, porque eran cuerpos que se enterraban, se guardaban en una tumba, y cuando ya el cuerpo estaba destruido, se tomaba la osamenta, se guardaba en un osiario y se colocaba en la cripta familiar. Y para que la familia no confundiera el cuerpo del crucificado, le ponían a un lado el nombre. Ahora encontramos que ese nombre aparece en la sábana santa como nazarenos. De manera que la identidad de Jesús es Jesús de Nazaret. Con eso terminamos los evangelios. Pero resulta que los Hechos de los Apóstoles nos presenta de nueva cuenta el término Nazaret. Y dice así, Hechos 10, versículo 38. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Estamos hablando ya de este texto bíblico en el tiempo de Pentecostés, cuando ya la comunidad cristiana se reunía en el templo de Jerusalén y donde los judíos se habían convertido muchos por la predicación de Pedro. Qué interesante es que aquí lo dice, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y le dio todo poder para hacer el bien, curar a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Hasta el día de hoy el pueblo judío discute mucho el mesianismo de Jesús, porque todavía ellos dicen, para que sea Mesías debió haber expulsado el mal, curado a los enfermos y haber hecho las obras de Dios. Y todavía el pueblo judío espera una era mesiánica, porque no reconocen que Jesús de Nazaret es el que expulsó el mal, hizo el bien y manifestó la obra de Dios para todos. De manera que nosotros como cristianos es nuestra identidad ser discípulos de Jesús de Nazaret, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios, es hombre Dios. Él es el que hasta el momento expulsa el mal, sana a los enfermos, devuelve la vista a los ciegos, anuncia la liberación a los oprimidos y proclama la buena nueva de su reino para todos en el mundo. Así que hemos caminado con estas 15 aportaciones de cómo Jesús es de Nazaret y cómo nosotros hoy nos hemos enriquecido al profundizar en este tema que nos hace referencia al lugar de Jesús, al pueblo de Jesús y a la identidad de Jesús. Lo conocemos como Jesús de Nazaret. Estamos en la sección preguntas y respuestas de la Biblia. Y ustedes nos han hecho este comentario. ¿Dónde podemos ubicar geográficamente Belén? Si vamos viendo un mapa, vamos a ubicar el país de Israel, el estado de Israel. La parte norte, decimos, tiene frontera con el Líbano y con Siria. La parte este con Jordania. La parte sur con el Mar Rojo y la parte oeste con el Mar Mediterráneo. Si nos ubicamos en el puro centro de todo Israel está Jerusalén. Y Jerusalén está dividida como ciudad porque pertenece al pueblo de Israel. Parte de la ciudad de Jerusalén es del Estado de Israel. Y otra parte es del mundo musulmán, es decir, del mundo árabe, o más concretamente es de Palestina, lo que por mucho tiempo se ha conocido como la Cisjordania. Belén queda en la parte sur, donde es Estado palestino. De manera que Belén actualmente es un lugar palestino. De tal manera que, aunque es el lugar donde nació Jesús, no corresponde a Israel. Y recordemos, porque nos podemos preguntar, ¿y por qué no pertenece a Israel? Porque para los judíos que no reconocen a Jesús como Mesías, no es lugar de importancia para ellos. Para nosotros los cristianos, Belén es un lugar muy importante, porque es el lugar donde nació Jesús. Posiblemente a lo largo de muchos años, donde esos territorios han estado en guerra, se dividieron los lugares. Hasta el día de hoy, Belén sigue perteneciendo al estado de Palestina, a la Cisjordania, y no pertenece al estado de Israel. Hemos hecho un recorrido geográfico, espiritual, bíblico de Nazaret y de la vida de Jesús, en todo lo que hace referencia a su pertenencia al pueblo que lo vio crecer, Nazaret. Por eso te invito para que en esta meditación, en esta reflexión, ubiquemos Nazaret y la importancia que tiene para nosotros los cristianos. Te deseo que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.